Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 20. Jesús sana a un leproso. Dice la palabra en Marcos 1, del 40 al 43. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Bueno, aquí primeramente es necesario hablar un poco acerca de la lepra, acerca de esta enfermedad. Y es que actualmente se conoce como enfermedad de Hansen y es una bacteria que va causando en la persona que pierda sensibilidad de su cuerpo, le causa úlceras, infecciones en la piel, también deformaciones. No es dolorosa ni contagiosa, pero tiene estas implicaciones. Entonces podemos ver que sí afecta bastante el aspecto físico y la salud de la persona, aunque no llega a ser dolorosa. Pero hay otras implicaciones que vamos a leer más adelante y podemos ver que esta persona llega con un corazón quebrantado delante de Dios a pedirle que si Él quiere, podría limpiarle. Lo hace con una actitud humilde, lo hace haciendo una sugerencia. Viene humildemente delante de Jesús con un corazón quebrantado. Y así como dice la palabra, el Señor no rechazará un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, dice la palabra. Entonces dice que Jesús tuvo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Este es algo maravilloso y es algo que muestra el gran amor de Dios, y es que Él toca al leproso. No sabemos durante cuánto tiempo él no había recibido el cariño, el aprecio, simplemente el toque de una persona. De esta forma, nadie se acercaba a los leprosos, como vamos a ver. Él vivía en una condición muy apartado de las personas, muy apartado de la sociedad, pero Jesús lo toca y, contrario a lo que se creía, que quien tocara a un leproso iba a quedar inmundo, Jesús purifica al leproso. Amén. Y podemos ver la gran misericordia del Señor. Inmediatamente la lepra se fue del leproso y Jesús le pidió algo, y eso marca una gran diferencia, y lo vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió con esta petición de Jesús. Pero primeramente vamos a ver qué dice la palabra en Levítico 13, del 45 al 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: Inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y podemos apreciar que en la palabra, durante este capítulo de Levítico 13, habla acerca de cómo se iban a tratar a los leprosos y cómo, según la palabra, la lepra tenía un significado espiritual fuerte. Aquellos que estuvieran leprosos vendría a ser probablemente como un castigo de Dios, porque nos muestra la palabra y no podemos asegurarlo, pero se nos muestra el caso de Miriam en el Antiguo Testamento, que fue llena de lepra después de pecar contra Dios, y el caso de Usías también en el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que la lepra venía a ser como un castigo acerca del pecado, pero en el caso de este leproso probablemente viene a ser
como enseña la palabra, que él está enfermo para que se muestre la gloria de Dios en él. Lo dice en otro caso, pero puede ser también en este caso. Pero la lepra, las personas que tenían lepra se consideraban inmundas, se consideraban como personas sucias, personas más pecadoras aún en ese concepto. Y tenían que ir por la calle y todas las personas le gritarían inmundo. Él tenía que avisar por donde pasaba, todas las personas se alejaban de él en el camino. Tenía que llevar cierto tipo de ropa, tenía que mostrar su condición, aunque no lo quisiera. Era realmente una condición muy humillante. Era prácticamente como encontrarse muerto en vida. Pero aquí Jesús muestra su gran amor y su gran misericordia, sanando a este leproso. Y podemos ver una gran diferencia en cuanto a la condición del corazón de este leproso respecto a Naamán, que nos dice la palabra en 2 de Reyes 5, del 10 al 12. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Afar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esto ocurre cuando Naamán, que era un oficial, una persona importante, reconocida, que sufría de lepra, viene al profeta Eliseo para ser sanado. Y él esperaba recibir un trato especial, porque él era una persona de autoridad, era una persona reconocida. Sin embargo, se le indica que tiene que ir al río Jordán y lavarse 7 veces en un río sucio, en un río de poco reconocimiento. Entonces él se enoja, se molesta, porque para él, prácticamente parafraseando sus palabras, era mejor quedarse leproso que humillarse a sí mismo yendo al río Jordán. Pero esta actitud es muy diferente a la que viene el leproso, que le dice al Señor: si quieres puedes limpiarme. Aquí más bien Naamán está poniendo peros para ser limpiado, pero al final Dios tiene misericordia de Naamán también, porque lo obedece y es sanado también. Pero vemos cuán importante es presentarnos delante de Dios con la condición de nuestro corazón correcta, con reverencia, con obediencia, responder a su amor y a su petición. Muchas veces la diferencia entre que una oración sea contestada o no es la disposición de nuestro corazón, es nuestra reverencia ante Dios, nuestro sometimiento y nuestro deseo a que se cumpla su voluntad sobre todas las cosas. Amén. Y continuamos con el capítulo que estamos estudiando en los versículos del 44 al 45. Dice: y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Y aquí podemos ver cómo Jesús le da una indicación, le da una orden al paralítico y él desobedece. Jesús le dice que vaya
y simplemente se muestre el sacerdote y haga lo que tiene que hacer conforme a la ley, porque así Jesús les mostraría a los sacerdotes que él verdaderamente viene de Dios, así como reconoce Nicodemo cuando viene delante de Dios, de Jesús, y le dice: reconocemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en él. Ese es el propósito de Jesús al decirle esto. Pero ya Jesús tenía una gran fama, una gran reputación, y las personas le buscaban en gran manera. Y si el leproso, el ex leproso, empieza a publicar lo que Jesús hizo con él, aún más las personas lo iban a buscar, lo iban a perseguir. Y esto es lo que sucede. Dice que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad por causa de la desobediencia del leproso. Y ahora se invierten los papeles. El leproso, que antes no podía estar en la ciudad, que siempre tenía que estar aislado, ahora él puede estar en la ciudad. Pero Jesús, que podía estar en la ciudad, ahora no puede hacerlo por causa de la desobediencia del leproso. Y esto tristemente nos muestra cómo nosotros solemos ser malagradecidos con Dios, y cuando recibimos la respuesta, cuando recibimos la ayuda de parte de Dios, cuando recibimos lo que estamos esperando, ya perdemos toda reverencia, perdemos el deseo por agradar a el Señor y comenzamos a hacer lo que nosotros queremos. Y qué bueno que esta historia, que la palabra, que todo se trata de Jesús y depende de Jesús, porque si fuera por nosotros, todo sería muy triste y vacío, porque todos nosotros fallamos, pero todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él siempre cumple su perfecta voluntad. Por eso Jesús es digno de toda gloria, y solo en Él podemos confiar, porque el hombre falla, y aquí lo vemos dos veces, en Naamán y en el leproso, pero Dios siempre tiene una gran misericordia y un gran amor. ¿Y a qué se parece la lepra? Bueno, la lepra tiene similitud con el pecado. Es algo que nos hace adormecer, que nos hace dejar de sentir. La lepra afecta al cuerpo, el pecado afecta a la conciencia. La lepra hace sentir a las personas inmundas en su cuerpo, y el pecado hace sentir a las personas inmundas en su corazón. Y no tenemos idea cuán repugnante, cuán asqueroso, cuán inmundo puede ser el pecado delante de Dios. Delante de las personas es diferente, porque todos fallamos, pero delante de Dios, que es santo, que es todo verdad, todo justicia, todo gracia, ¿cómo viene a ser un corazón lleno de mentira, lleno de adulterio, lleno de fornicación? Y aún así, Jesús, siendo aún pecadores, estando sucios, sin nada que ofrecerle al Señor, sin nada con lo que podríamos pagarle, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice la palabra en Romanos 5:8, y Él nos limpia de toda maldad si reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en Él. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice Primera de Juan 1:9. Entonces, estos pasajes nos dan una gran lección de la gran misericordia que tiene Jesús, del gran amor que tiene Jesús, y cómo, aunque nadie se fijara, las minorías, las personas que son apartadas, que son aisladas,
Jesús las mira con ojos de amor. Jesús no ignora a nadie, no deja a nadie de lado, no deja a nadie olvidado. Él siempre muestra su gran amor y su misericordia. Pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Si nos presentamos con la actitud correcta o incorrecta. ¿Y cómo nos comportamos después de recibir la respuesta a nuestra oración? ¿Con la actitud correcta o con la actitud incorrecta? Bueno, que el Espíritu Santo, que el Señor nos ayude por medio de su palabra, por medio de su poder, a cada día ser más transformados a la imagen de Cristo, en quien no encontramos sombra de variación, sino que Él siempre hace lo correcto. Tenemos que aprender a ser como Él cada día, negarnos a nosotros mismos, a toda actitud orgullosa que muchas veces entorpece la obra de Dios en nosotros. Negarnos a nosotros mismos y ser mansos y humildes, así como Cristo. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.